Pastor Toca Junior. Continuamos con nuestra serie Esencia. Y qué hermoso es que nosotros seamos recipientes del Espíritu de Dios, recipientes de la esencia divina. Mire qué gran privilegio el que tenemos nosotros, siendo nosotros humanos, siendo pecadores. Tenemos el privilegio de ser recipientes de la esencia divina. Pero qué gran responsabilidad, ¿verdad? Qué gran responsabilidad tener a Cristo en nosotros. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy en Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. Cristo en mí, su Hijo en mí, como recipiente de la esencia, para yo poder revelar a esa esencia y poder predicar el Evangelio. Mire el capítulo 1, verso 15 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, qué llamado más hermoso, ¿verdad? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho y le hizo al apóstol Pablo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a regiones, a Siria y a Galicia. Mire qué hermoso estar predicando. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Él fue llamado a dar testimonio. Cristo en mí, aquel que me escogió desde el vientre de mi madre, me escogió para ser recipiente de su esencia divina, de tener a Cristo en mí, porque yo deposité mi fe en el Señor Jesucristo, porque yo le dije, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora yo soy recipiente y lo tengo para poder dar testimonio de lo que Él es, de lo que Él ha hecho en mí y de que el cambio que hizo. Mire, el apóstol Pablo que perseguía para matar, que perseguía a la iglesia para acribillarla, para acabar con la iglesia, para exterminarla. Ahora predica con fe a Jesucristo. Y es lo que tú y yo debemos de hacer, teniendo ese cambio, esa transformación en nosotros. Pero mire, primero, yo soy recipiente. Cristo en mí. Primero debe de haber un cambio en mi vida. Primero debe de haber esa transformación en mi vida. Y es lo que te he dicho durante mucho tiempo y te lo voy a seguir repitiendo. Donde el Señor habita, donde Dios habita, donde Cristo habita, debe de haber transformación. Yo no puedo andar dando testimonio diciendo, yo soy recipiente, yo tengo a Jesucristo en mi corazón y sigo actuando como antes o peor que antes. Y no doy cambio y no doy testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Cristo en mí. Y si tú y yo podemos decir Cristo en mí, es porque hay cambio, es porque hay transformación, es porque debemos de dar testimonio. Su Hijo en mí, esa es la esencia que tengo ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ya no vivo en la carne, ahora vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo de dar testimonio. Cristo en mí. La pregunta es, ¿estamos dando testimonio nosotros de lo que el Señor es y lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros? En estos tiempos es bien difícil. Ahora hay tanto impacto de la sociedad hacia nosotros. Hay tanto impacto por las redes sociales hacia nosotros. Y pareciera que nos estamos acobardando como cuerpo de Cristo porque todo lo demás está surgiendo, porque todo lo demás está tomando fuerza, porque los movimientos LGBT, ahora Q y más. Y mire, cada día le añaden más cosas, están teniendo tanto impacto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? Acobardándonos, estamos nosotros bajando la guardia, estamos nosotros siendo de la secreta, estamos acomodándonos nosotros a lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. Y entonces, ¿por qué debo de acobardarme? ¿Por qué debo de bajar la guardia? ¿Por qué debo de convertirme de la secreta y no dar testimonio? Yo voy a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí y de lo que la palabra del Señor dice, porque pareciera que mientras más cosas salen del mundo, mientras más cosas se revelan del mundo, mientras más cosas del mundo toman fuerza, la palabra va perdiendo su fuerza y va perdiendo su propósito y parece que la vigencia ya no está en la palabra del Señor.
Es uno de los libros, el número 1 más vendido, la Biblia. ¿Por qué será? Porque cada vez que la abrimos, el autor está presente, porque cada vez que la leo, poder se desprende de la palabra para mi vida. Hay revelación, hay vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios. El soplo de la palabra de Dios es producir vida en nosotros, y el soplo de la palabra del mundo es producir muerte en cada uno de nosotros. Entonces tú y yo debemos de escoger si vamos a revelar vida sobre las personas o vamos a revelar muerte, y vamos a estar acomodados nosotros en nuestra casa viendo cómo todos revelan muerte y cómo todos están muriendo y se están yendo al infierno sin Cristo, y nosotros acomodados teniendo la verdad en nosotros. No la vamos a revelar, teniendo la esencia divina en nosotros, Cristo en mí, para dar testimonio, para poder predicar, le dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué tú y yo no lo podemos hacer? Mire el gran testimonio del apóstol Pablo. Oían decir: aquel que en otro tiempo pasado nos perseguía, ahora presente, predica la fe que en otro tiempo asolaba. Predica la fe que en otro tiempo perseguía, que en otro tiempo se burlaba de ella, que en otro tiempo decía cosas de la fe. Ahora la predica y la publica. ¿Por qué? Porque dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Revelar a su Hijo en mí. Lo mismo hizo el Señor en nosotros. Reveló a su Hijo en nosotros, y ahora nosotros tenemos la revelación plena, escrita, inerrante de la palabra del Señor, y Cristo en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos revelar con poder y con autoridad de parte de Dios lo que tenemos, que es poder de Dios, un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces, ¿por qué nos acobardamos? Porque como cuerpo de Cristo pareciera que somos miedosos, pareciera que tenemos que, no, es que ahora no es el tiempo, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor, hoy es el día de tu milagro. Pero yo no te puedo presentar ese milagro porque me acobardo. Y si tú no quieres predicar a Cristo, las piedras se van a levantar y van a hablar y van a publicar al Señor. Entonces, ¿qué hablen las piedras? No, tú y yo tenemos ese mandato. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mientras yo llego al fin del mundo a predicar, en donde camino, aquí en Guatemala, donde estés habitando, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se está muriendo la gente de COVID. Se está muriendo la gente en esta pandemia. Y hay tanta preocupación en nosotros, porque hay mortandad, porque no queremos ser los siguientes, porque no queremos que nuestros familiares se mueran. Pero ¿cuántos nos hemos preocupado y hemos pensado cuántas personas de COVID se están muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno? Y nosotros pudiendo haberlos alcanzado en otro tiempo. Ahora que ya están en coma inducida y con oxígeno, hay que clamarle al Señor que les dé una oportunidad de arrepentimiento. Pero mientras tenemos la oportunidad nosotros de hablarles cara a cara, de entregar un tratado, de publicar la palabra del Señor, de predicar a Cristo que me escogió desde el vientre de mi madre para que yo le predicase, ahora es el tiempo de compartir al Señor. No te acobardes, no nos acobardemos, y es lo que el Señor nos está diciendo, no te acobardes. Y mire que no, lo que estamos haciendo no es de cobardes, si me atrevo a decirlo. Publicar una prédica en las redes sociales. Atrévete a publicar. No, si no quieres predicar, publica una prédica mía en tus redes sociales. Compártela. Comparte una pantalla donde diga: el Señor es tu ayudador, el Señor es tu pastor, nada te faltará, una porción de la palabra del Señor. Comparte los links de mis prédicas que el Señor nos ha entregado. Una persona me dijo: me robé uno de tus prédicas, pero no quise dar todo por derechos de autor. Derechos de autor. El autor es el Señor, porque Él nos ha revelado su palabra, porque Él nos reveló a través de la lectura y del estudio de la palabra los puntos, pero el autor es de Él, no hay derechos reservados. Y quiere decir: mire, esa es mi prédica y nadie la puede predicar. Cópiala, escríbela, estúdiala, predícala tú si quieres ir a predicarla, pero si no te atreves a predicarla porque te da vergüenza o porque te da pena o porque no tienes ese don de la predicación, yo te animo a que copies los links y los pongas en tu página de Facebook, en tu página del Instagram, y lo
puedas publicar, para que la palabra del Señor pueda llegar a otras personas, porque para eso nos escogió el Señor, para que predicásemos la palabra del Señor en todo tiempo y pudiéramos llevar la oportunidad de salvación a otros como nosotros la tuvimos en algún momento, y ahora nos hemos convertido en recipientes de la esencia divina, en recipientes del Espíritu de Dios, en habitación plena del Espíritu de Dios. Pero no es para quedarnos en las puertas cerradas de esta habitación y aquí yo soy salvo y yo ya aseguré mi vida eterna, y si bien me va, aseguro la de mi familia predicándoles el Evangelio, pero hay los demás que miren cómo se salvan. El Señor no nos ha llamado para que seamos egoístas con su palabra, para que seamos egoístas con la salvación. El apóstol Pablo perseguía a la fe, perseguía la salvación. El apóstol Pablo quería aniquilar a todos. Pero ahora no quiere aniquilar, ahora quiere alcanzar a todos. Y ese es el testimonio que se da aquí. En otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Y qué hermoso es que puedan decir eso de nosotros, ¿verdad? Aquel que en otro tiempo andaba perdido, aquel que en otro tiempo no quería saber nada del Evangelio, ahora predica la fe, ahora quiere alcanzar a todo el mundo como el Señor lo alcanzó a él. Para eso hemos sido llamados nosotros, para predicar el Evangelio, y es por eso que nos hemos convertido en recipientes de la esencia divina. Qué gran responsabilidad la que tenemos. Es por eso es que no todos se atreven a decir que son cristianos. Conlleva una gran responsabilidad, porque tienes que dar testimonio, porque tienes que mostrarlo, porque tienes que revelar a Cristo que está en ti a todas las personas. Es revelar de que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio es el que controla mi vida, es el que domina mi vida, es el que influye en mi vida para poder revelárselo a otros, pero a través del testimonio y del cambio que el Señor ha hecho en mí. Qué hermoso es mostrar un cambio, ¿verdad? Y me han escuchado decir esto. Qué hermoso es predicar y que todos digan amén, y que todos digan qué linda palabra, y que todos digan, yo quisiera ser como el hermano, yo quisiera tener esa convicción del hermano. Sí, pero cuando tu familia está sentada en la congregación y tu familia te está escuchando, los primeros que deben de decir amén a todo, y así es. Qué bueno que mi papá está predicando eso, porque lo vive, debe de ser tu familia y tus generaciones. Pero qué triste es predicar la palabra del Señor y que tu familia y tus generaciones digan, no, eso no es así. Tal vez la Biblia lo dice, claro, y la Biblia lo va a revelar a otros, pero mi papá no lo vive. Pero en la casa no es así. Nosotros debemos de ser luz en todo momento, y principiando en nuestra casa, en nuestra hoguera, en nuestra familia, matrimonio, en nuestras generaciones, poder impactar en lo íntimo, en lo secreto, cerrada la puerta de tu aposento, dice la palabra del Señor, ahí donde clamas al Señor, y cuando sales en público el Señor lo revelará y la gloria será solamente para Él. Pero debemos de impactar, así como somos en lo secreto, así debemos de ser en lo público, porque es bien fácil pararse en una tarima y decir hagamos, pero en casa no lo haces. Revelar a Cristo comienza en lo íntimo. Revelar al Cristo que estamos nosotros como recipiente teniéndolo. No es un huésped. No, el Espíritu de Dios no es un huésped. La esencia divina en nosotros no es un huésped que entra y sale. Está habitando. Es el dueño de este templo. Y Él decide, Él define, Él marca. Él tiene los tiempos perfectos para mi vida. Él tiene los pensamientos de paz y no de maldad para daros el final que esperáis. Jeremías 29:11. Él es el que suple, Él es el que marca, Él es el que abre puertas, el que cierra puertas, el que abre caminos, el que traza sendas donde no existen. Pero debo de dejarlo en todo tiempo, que influya en mi vida para poder salir y que fluya de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y es por eso que tanto insisto que la revelación de Dios es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque primero impacta mi vida, primero impacta de adentro de mis entrañas y está fluyendo, influyendo en mí primero para poder revelarse en lo público. Y eso es lo que el apóstol Pablo dio testimonio de ello. Aquel que antes dice que en otro tiempo nos perseguía y las personas se daban cuenta de ello, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es un cambio, eso es un testimonio real de lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Si el Señor ha cambiado y transformado tu vida, y habías tenido un tiempo especial con el Señor y ahora estás que bajaste la guardia por X o Y razón, cualquier situación,
Hoy es el tiempo en que recapacites y le puedas decir al Señor, perdóname, Señor. Perdóname por bajar la guardia. Yo no quiero ser de los que caminan y bajan la guardia, caminan y bajan la guardia y siempre están avanzando pero bajan y avanzando y bajan y al bajar retrocedes y vuelves a bajar, retrocedes, avanzas, bajas, retrocedes. No, debemos de avanzar, avanzar y avanzar y subir escalones día a día, alcanzando esa estatura del varón perfecto, toda la plenitud de Cristo en nosotros, ese nivel más alto, ese nivel de intimidad con nuestro Dios. Debemos alcanzarlo todos los días, pero dando testimonio de ese Dios que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas. Cristo en mí, Cristo en ti. La pregunta es, ¿qué estás dejando que Cristo haga en ti? ¿Qué estás dejando que Cristo transforme y mude en ti? Porque no solamente es decir, yo soy recipiente de la esencia divina, yo soy un recipiente de su esencia, Cristo en mí. Sí, pero ¿y eso qué? Si no se te nota, si no hay cambio, si no hay transformación, mucho menos un buen testimonio de lo que estás provocando Cristo en ti, entonces debemos de revelarlo, debemos de dejar que se sienta, que sin decir una palabra nosotros pasemos y las personas puedan sentir un cambio, puedan sentir una transformación. ¡Hala, qué rico! Un olor fragante. No sé si usted ha hablado con alguna persona y que tal vez uno va algo inquieto, tal vez uno va algo molesto, pero cuando habla con una cierta persona que transmite esa paz, ¡hala, qué rico!, ¿verdad? Poder escuchar a alguien que le transmite paz, que no solamente sabe palabra, pero la transmite porque él está siendo impactado por ella. Está siendo impactado por Cristo, está siendo impactado por la revelación, que cuando habla con ciertas personas y que están mal y todos los que hablan con él dicen, ¡hala, qué rico es hablar con esa persona! Cuando uno termina de hablar con él, uno se va en paz, uno se va tranquilo y tal vez no te dice nada profundo, tal vez ni te empieza a decir versículos de la Biblia y no te está hablando de nada, sino solamente al hablar se siente la paz que transmite, que esa esencia que tiene él sale y que fluye y que nos impacta. Qué hermoso, ¿verdad? Yo quiero ser así. Y que tú y yo seamos así. Que donde hablemos, que donde lleguemos y con solamente estar sentados ahí sin decir una palabra podamos impactar el lugar y el cuarto donde estemos. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Porque Cristo en mí, su Hijo en mí, su esencia en mí, para que yo pueda revelarla, para que yo pueda predicarla. No te tienes que subir a un púlpito para predicar y dar buen testimonio. Si tienes el privilegio, hazlo. Pero hazlo con fortaleza, hazlo con autoridad de parte de Dios. Pero si no tienes el privilegio de subirte a un púlpito, hazlo en el lugar donde entres, en el lugar donde llegues, impacta, pero no porque tú quieras hacerlo, sino porque el respaldo del Señor está en ti, está sobre ti y a través de ti para poder predicar el Evangelio a donde tú estés llegando. Que podamos impactar, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, impactar e impactar e impactar con el testimonio, impactar a través de lo que el Señor va a hacer a través de nosotros. Qué hermoso es dejarse utilizar por el Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde tengo que ser. El barro no se revela, el barro se cede. El barro dice, haz lo que quieras, porque va a ser una obra maestra para poder impactar al mundo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre de ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Esencia, Cristo en mí, para que yo le pueda predicar. Que Dios te bendiga.